En el libro de Santiago, capítulo 2, verso 19, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Vea nada más. Si por un lado existe la fe que agrada a Dios, por otro lado existe la fe que lo desagrada y que es una fe falsa, que quien la posee, esta fe falsa, no hace ninguna diferencia en la vida de ella. Para poder entender mejor, debemos entender lo siguiente: ¿cuál es la fe que agrada a Dios? ¿Qué tipo de fe agrada a Dios? La fe que agrada a Dios es la fe que le obedece a Él y no a los hombres. La fe que le cree a su palabra y que no sigue dogmas humanos. Ya la fe que lo desagrada es la fe que cree a su manera. La persona que posee esta fe casi siempre dice: yo creo en Dios, pero a mi manera. Esta es una fe rebelde, una fe que no obedece a su palabra, la palabra de Dios. Por lo contrario, ignora la palabra de Dios para justificar su manera de creer en Dios. ¿Cuántas no son las personas que ellas no leen la palabra de Dios, justifican su modo de creer en Dios? Y al igual como la palabra de Dios nos afirma aquí que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no por eso ellos dejan de ser demonios. Existen personas que creen en Dios, creen que Él puede salvar, que Él puede hacer maravillas, que Él puede hacerlo todo, pero ellas no le creen al punto de obedecerlo. Este es el tipo de fe falsa que lo desagrada y que no hace ninguna diferencia. Por ejemplo, en el mundo en que vivimos es un mundo extremadamente religioso y es comprensible porque el ser humano es un ser tripartito, es cuerpo, es alma y es espíritu. Entonces el espíritu debe creer en un ser divino, celestial, en un Dios. Y se supone que somos criaturas espirituales para creer en Dios y relacionarnos con Dios. Solo que cuando no creemos en Dios a la manera de Dios, nos inclinamos a creer a nuestra manera, a la manera que los hombres a lo largo de la historia han creado dogmas religiosos. ¿Cuánta gente, por ejemplo, no se encuentra en este momento como yo un día estuve? Yo me persinaba aún para hacer lo que era malo. Imagínense, mas yo no entendía que realmente al mismo tiempo estaba siendo religioso, falso, teniendo una fe que no agradaba a Dios, porque para hacer lo malo yo me persinaba. ¿Cuántas personas siguen aún todavía persinándose y viven en el error, en el pecado? ¿Cuántas personas creen inclusive en persinarse simplemente porque les fue inculcado desde niños sin saber realmente lo que eso significa y cómo comenzó? Entonces el ser humano se inclina a cosas religiosas que no tienen ningún valor delante de lo que realmente Dios manda en su palabra. Otro ejemplo es recitar palabras vanas en las oraciones. ¿Cuántas personas no cambian el hablar con Dios con un rezo, pensando que al rezar ellas están hablando con Dios y al mismo tiempo adaptándose a esta práctica como si fuera realmente la expresión verdadera de la fe que Dios espera de nosotros? Y no es así. Es lo mismo que un hijo vaya delante de un padre o delante de su madre y le diga: ¿sabes qué? Y se ponga a recitar las mismas palabras.
siempre. No, el Padre espera que el Hijo exprese lo que trae dentro de sí para que de este modo críe una relación con el Padre. Es importante nosotros entender eso. Los rezos, el persignarse o lo que cualquier otra religión o dogmas, por más antiguos que sean en la historia religiosa del ser humano, mientras no van de la mano a la fe que obedece a Dios, de nada sirve. ¿Cuántas personas, por ejemplo, no creen en un Dios que aún todavía sigue muerto? Creen en imágenes muertas, creen en un Cristo muerto, se cuelgan a un Cristo muerto. Yo le pregunto a usted, amigo, amiga, ¿será que usted, si su hijo falleciera, que Dios no lo permita, que Dios nos oiga y no permita, más si él fallece en un accidente, todo ensangrentado, solo a modo de ejemplo, y usted le toma una foto, usted se lo colgaría en el pecho? Así es la fe falsa de muchas personas. Cargan a un Cristo muerto que en la realidad Él está glorificado, Él está vivo y Él quiere transformar la vida de aquellos que le obedecen. Mas desafortunadamente siguen creyendo en un Dios falso. Piense en eso, y si usted desea realmente creer en Dios, agradarle a Dios, lea su palabra, obedezca su palabra, deje de ser una persona que crea a su manera, crea a la manera de Dios y Dios le irá a bendecir. Bendiciones.